corazón. Tu luz que me invita, restauró mi corazón. Yo preso quedaría si no tengo tu perdón. Tu amor me satisface en todo tiempo y ocasión. Cuando la oscuro estaba, recibí tu salvación. Tu luz que me invita, restauró mi corazón. A veces es difícil mirar el sol a través del problema. Reconocer que un nuevo día Dios nos dio. A veces solo basta respirar el aire puro para recordar su amor por ti. El cielo está lleno de bellas promesas que bajan poco a poco a su tiempo. Y poco a poco en ti todas florecerán. Vive, sonríe, goza y no llores más. Su amor viaja en las nubes. El cielo está lleno de su amor, de su perdón, de su provisión. El cielo está lleno de su amor, de su perdón, de su provisión. El cielo está lleno. Oye, la Biblia está llena de muchísimas promesas de parte de Dios. Simplemente es esperar en el tiempo perfecto de Él. Confía. 5 de la tarde con 5 minutos. Música de Travis Joe con El cielo está lleno de su amor. Oye, estamos en el segmento Vida en Familia el día de hoy y ya nos acompaña por aquí Pedro Colón. Pedro, ¿cómo estás? Del Ministerio Pacto de Sangre. Muy bien, gracias a Dios, Jefferson. Gracias a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por el 1010 AM y por Facebook Live. También nuestra aplicación donde también nos están sintonizando. Un saludo para usted que viene a esta hora saliendo del trabajo. Mucha gente está conectándose a través de Facebook Live también a esta hora. Y bueno, Pedro, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y me gusta este segmento Vida en Familia porque yo sé que aprendemos todos y aprendemos de la palabra, instruyéndonos un poquito y hablamos el día de hoy porque a veces pensamos que Dios se aleja en medio de las pruebas, de las dificultades, de las adversidades como tal y nos traes a contar un poquito acerca de lo que Dios te ha puesto en el corazón en este segmento Vida en Familia. ¿Cómo estás? Correcto, bien, y tú, Jefferson. En esta hora siempre pensamos que en el momento de la adversidad, en el momento del problema, el Señor es cuando más lejos está. Pero es totalmente incorrecto, es cuando más cerca Dios está. Y quiero traer para introducción y para seguir con el tema, ¿de dónde yo saco el tema? Esto se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 49, versos del 14 al 17. Aquellos que nos están escuchando por a través del 1010 AM y están conduciendo, lo puede por ahí cuando puede escribirlo o grabe. Aquellos que nos están viendo por Facebook, puede escribirlo. Isaías 49, verso 14 al 17 dice de la siguiente manera para continuar. Pero Sión dijo, ¿quién es Sión en este caso? Tú y yo. Sión dijo, el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. Pues dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mi mano, dice, en las palmas de mi mano te he grabado. En otras palabras, ha tatuado su nombre, el tuyo, el mío, en sus manos. Y dice, y tus muros están constantemente delante de mí. Tus edificadores se apresurarán. Tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano, por naturaleza, no desea pasar por momentos de adversidad porque es duro pasar por problemas. Nunca. No. ¿Por qué? Porque es la dificultad, trae mucho dolor, pero más que todo la dificultad y la adversidad lo que saca de nosotros es lo que no necesitamos. Lo que saca es el bagaje del ser humano. Pero ¿qué pasa? Para nosotros llegar a un grado de fe y para llegar a donde Dios nos tiene que poner, tenemos que pasar por momentos difíciles, aunque no nos guste. Y mira qué interesante, cuando Dios se compara en este verso bíblico, Dios hace una de las más grandes analogías que el ser humano pueda tener. Y es que Dios se compara con uno de los seres más compasivos que existe sobre la faz de la tierra, y es la madre.
Y Dios en este momento se compara como la madre. Y una de las cosas más grandiosas que Dios tiene es que uno de los nombres que el Espíritu Santo tiene en hebreo es Ruach. Y es un nombre femenino. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios Padre, pero también Él tiene, acuérdense, Dios creó a la mujer. Y Dios tiene ese amor también de compasión de una mujer. ¿Por qué, Jefferson? Porque si fuera un hombre y nosotros pasamos por momentos de adversidad. O sea que son más compasivos el sexo femenino. Correcto, porque yo mismo como tal con mis hijos le digo a Natalie, mi esposa, ay, déjalo que se dé 4 cantazos y que se pele las rodillas por ahí para que aprenda. Y que coja y que se raje la cabeza si tiene que rajarse porque tiene que aprender. Ah, qué difícil. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Las madres dicen, ay, no seas así, no digas eso. Ay, que si el muchachito, que si ten cuidado. Nosotros tendemos a ser un poco más nosotros somos más menos compasivos. Exacto, somos un poquito más rough con eso. Pero sí. Dios, en su grande amor y en su grande divinidad, Él se compara y hace esta analogía con una mujer. Y aún dice que si aún alguna de ellas se olvidara, Él jamás se va a olvidar de uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento de la dificultad, ese momento de dificultad tiene que pasar en cada uno de nosotros, en cada una de las vidas. Si tú tienes ministerio y tú estás pidiendo ministerio, tú tienes que pasar adversidad. Si Dios te va a llevar a un nivel más alto y llevarte a una unción más poderosa, tú tienes que pasar por adversidad. Pero yo quiero hablarte a ti en esta hora que no conoces al Señor o que estás diciendo de qué rayo esta persona habla. Hay el Dios grande y poderoso, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el Adonai. Es un Dios que, aunque muchos quieren hablar de diferentes dioses, el único Dios que es compasivo, el único Dios que es misericordioso, es Dios el Todopoderoso. Él quiere transformar al ser humano. ¿Qué pasa? Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios? Nos pasan cosas malas y rápido a quien metemos en la escena es a Dios. Y yo hablaba con Jefferson fuera del aire y decía que Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Dios ha estado en su trono alto y sublime. Siempre ha estado allí. Siempre ha estado allí. Pero Jesús de Nazaret, el Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, Él está al lado de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a tomar un examen en la escuela o en la universidad, el maestro siempre ha estado allí con nosotros, enseñándonos, educándonos, dándonos asignaciones, dándonos homeworks, y en todo momento Él ha estado. Pero cuando llega el momento de la prueba, Él se sienta en su esquina, se queda callado. Nosotros comenzamos nosotros a hacer nuestro examen, pero el maestro sigue sentado, pero en ese tiempo de prueba tú no te puedes parar a hacerle preguntas al maestro. No te puedes parar a decir, pero maestro, no entiendo esto qué significa o esto qué es el otro. Muchas veces se quedan callados y dice, bueno, mijo, el tiempo de las preguntas eran ayer. Ya pasó. Este es el momento de la prueba y la tienes que pasar. Tú sepas o no sepas el resultado, tiene que venir un resultado. Sea un resultado positivo, con una buena calificación, un resultado negativo. Pero lo interesante es que en la escuela, si tú tienes una calificación negativa, no te dan la prueba a tomarla nuevamente. En el Señor, la prueba tú la sigues tomando hasta el día en que la pases satisfactoriamente. Así trabaja Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto y Dios quiere el bien para nosotros. Oye, y cuando nosotros estamos cruzando la dificultad y mucha gente que en ese momento o vemos la dificultad de otra persona, como en el caso tan reciente de esta mujer que pues hizo algo tan difícil de creer, ¿no? Y no mucha gente saca sus propias conclusiones. Correcto. Y mucha gente se pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde rayos estaba Dios? Aquellos que están escuchando en otros países de Centro y Sudamérica y el Caribe, aquí en este estado hubo una mujer latinoamericana que mató a sus 4 hijos, solamente sobrevivió uno y mató a su esposo. Y la gente siempre se pregunta, ahora todo el mundo se pregunta, ¿y dónde rayos estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Vuelvo y repito, Dios ha estado donde siempre ha estado, en el trono alto y sublime. Pero te pregunto yo,
Y yo, esta es la pregunta, mi contrapregunta. Pero ¿dónde esa familia tenía a Dios? Dios siempre ha estado, la Biblia habla y dice, y escrito está, yo toco la puerta de tu corazón y llamo. Si tú la abres, yo entro y ceno contigo, traigo comida y como contigo. Pero si estas familias no le abren el corazón a Dios, entonces no le podemos echar la culpa a alguien que no estuvo allí. Dios siempre ha estado, pero si tú lo rechazas, entonces ¿cómo echarle la culpa a alguien que no estuvo? Entonces, si no está Dios, ¿quién es la otra contraparte que puede estar? El enemigo. Es como un caso de, esto ha salido en las redes sociales infinidad de veces. Esta muchacha que va a salir con sus amigos y la mamá le dice, mija, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Dios vaya contigo. Y la muchacha le dice, pues mira, si va conmigo que se mete en el baúl. Sí, lo he escuchado. Lo has escuchado. Y entonces, ¿qué pasa? Los muchachos se mueren y un accidente. Es un accidente bien grave. Entonces, lo único que sobrevivió o lo único que se quedó intacto en el vehículo fue la docena de huevos que estaba en el baúl, porque lo único que Dios salvó fue lo que estaba al lado de él. Una docena de huevos. Pero si la muchacha hubiese dicho, ok, amén, que Dios vaya conmigo, créeme que aunque fuera ella se iba a salvar. Pero si rechazamos a aquel que la Escritura dice que nuestros nombres están tatuados en sus manos, si lo rechazamos a él, entonces ¿cómo en el momento de la adversidad él va a estar a nuestro lado? Mira este ejemplo que quiero dar. Cuando vemos que dice la Escritura que nuestros nombres están tatuados en sus manos, cuando a Jesús de Nazaret lo clavaron en la cruz del Calvario, a él le pusieron unos clavos de más de 8 pulgadas de largo y traspasaron sus manos de un lado al otro. Y yo sé que Jesús, las heridas de él están frescas. Y su nombre, tu nombre y el mío están en sus manos. En otras palabras, cuando Jesús adora al Padre, él ve tu nombre. Cuando Jesús trabaja a favor de todo y a favor de ti, él lo que ve es tu nombre en sus manos. Él nunca se ha olvidado. Él lo que está es a la expectativa de cómo vas a terminar la prueba. Y si no la terminas y no la pasas, Él va a seguir ahí hasta el momento que la pases, porque Él te quiere llevar, como dice la Biblia, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero mira este ejemplo. ¿Y qué pasó con Job? ¿Por qué Job tuvo que pasar por lo que pasó? Un hombre temeroso de Dios, un hombre que vivió para Dios, un hombre que temía a Dios. Pero Job tenía un solo problema. Y a Job le faltaba solamente una cosa, y tenía que pasar por la adversidad que pasó para tener eso. En el capítulo 42 del libro de Job, Job dice esta declaración: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado de ti y por eso yo temía, pero ahora nadie me puede hablar porque yo te vi ahora y conozco a un Dios vivo. Por eso que después que dice esas palabras, dice: me humillo en polvo y cenizas. Entonces Job reconoció que todo lo que él había hablado era vanidad de vanidades, y entonces pudo reconocer que era un Dios grande y poderoso. Pero en realidad, ¿Dios fue el que metió a Job en la prueba? ¿O fue Dios el que le hizo lo malo a Job? No, fue el enemigo, fue Satanás. Porque mira lo que dice el otro verso. El verso 16 dice: tus muros están constantemente delante de mí. La Biblia dice que cuando el enemigo fue a donde Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Y le dice: es que no puedo llegar a donde está él porque tienes un muro o un vallado de protección por el cual yo no puedo entrar. El único que puede mover ese muro, subirlo y bajarlo en la vida de la persona, se llama Dios. Y cuando Dios le dijo: ok, voy a bajarlo, voy a bajar el muro, tócalo. Pero dice la Biblia: toma lo que tienes, pero no lo toques a él. El enemigo tiene límites en la vida de la persona. Por eso en la adversidad el problema en el cual tú estás metido o metida ahora mismo, ese problema tiene fecha de expiración.
Esa fecha de expiración está cuando tú estés totalmente aprobado en la prueba en la cual estás pasando. Pero cuando Dios, cuando el enemigo mete a Job a esta prueba, mira qué importante. El enemigo es tan ignorante, sino él era el sello de la perfección y vino a ser el sello de la imperfección, porque él no sabe que el oro se prueba a través del fuego. La Biblia dice que el enemigo dice que Dios saca fuego de en medio de él que lo consuma. En otras palabras, el fuego del enemigo que quiere quemarte a ti, lo que hace es quitarte las impurezas y hacer de ti un oro refinado. Y cuando tú sales de la prueba, el mismo enemigo tiene que salir corriendo, porque el brillo que hay en ti, al pasar la prueba, él se tiene que ir porque no lo puede resistir. En otras palabras, el enemigo puede hacer lo que sea y al fin y al cabo él sigue siendo un monigote de Dios. ¿Para qué? Para bendición tuya y para bendición mía. Así que trabaja Dios. Así que trabaja Dios con nosotros. Así que trabaja Dios con la gente. Y el Señor sigue trabajando de manera grande y poderosa, pero sigue estando en el mismo lugar, Jefferson. Y aquellos que nos escuchan, en el momento de la adversidad, Dios siempre va a hacer lo mismo. Sentarse a esperar que tú pases la prueba, pero Él siempre va a estar ahí. Y mira lo que hablábamos tú y yo fuera del aire. Ya hablaba con Jefferson y decía, pero muchas veces tú tienes personas en la vida tuya que te hacen la vida de cuadritos, en tu trabajo, en tu casa, en diferentes lugares, aún dentro de la iglesia. Y yo te quiero explicar algo. El metal se afila con el metal. El hierro se afila con el hierro. Pero el cristiano se afila con el cristiano. Ay, ¿cómo se trata? ¿De qué se trata eso? Oye, cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema. Y interesante el segmento Vida en Familia el día de hoy. Con Pedro Colón ya regresamos con más. Y nos quedamos en Facebook Live. Pues si usted le gustaría hacer un comentario, nos gustaría una pregunta, pues también ahí a través de Facebook Live lo puede hacer. Ya regresamos con más a través del 1010 AM y la aplicación Vida Atlanta. Siga conectado con esta tu emisora Vida. En el verano, sigue disfrutando de la mejor música con el contenido que Atlanta necesita. Vida. Que cuando en el mundo, la gente que está en el mundo son las que con las que tú peleas, pero cuando tú estás en la iglesia, hay gente dentro de la iglesia que el Señor pone para reflejar a través de ellos lo que está en ti, que te necesita ser cambiado. No todo el mundo, espérate, no lo que está dentro de la iglesia, acuérdense, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros vamos a un lugar que llamamos templo a buscar a Dios y a congregarnos como cuerpo de Cristo y como iglesia. Y en ese lugar hay de todo, hay absolutamente de todo. Y cuando usted quiere hacer la diferencia y cuando tú quieres ir más allá en el Señor, hay personas, de esta la manera en que a mí me ha pasado. Cuando tú quieres llegar a ser a tener una posición de liderato, hay personas que llevan mucho tiempo dentro de la iglesia, que han estado parados allí haciendo un divino por muchos años. Entonces llega Jefferson a la iglesia y el Señor comienza a utilizarlo. Y estas personas que por mucho tiempo han estado ahí empiezan a molestarse. Porque tú empiezas a moverte más allá. Y tú lo que reflejas en ellos es la mediocridad de esas personas. Cuán mediocres han sido en ciertos puntos. O tú en cierto momento, o vamos a ponerlo, nosotros en ciertos momentos vemos a esta otra persona que quiere subir y nosotros vemos en esta persona en los puntos perdón, en los cuales nosotros hemos estado mediocres en el Señor. Y eso, en vez de molestarnos a nosotros, lo que tiene que hacer es empujarnos a llegar a donde el Señor tiene que llevarnos. Por eso el metal se afila con el metal, el acero con el acero,
y el cristiano se afila con el cristiano, porque el cristiano no va a ir a una discoteca a afilarse con el del mundo. Van a la iglesia, van al templo a congregarse y ahí está el roce. Pero eso es bueno. Eso es bueno, seguro que sí. En parte es bueno. En parte es bueno. Pero mira, ¿es bueno en qué sentido? Porque te refleja en qué punto de tu vida tú estás fallando. Y entonces te da como un celo para tú moverte a donde se supone que tú llegues. Y lo ves reflejado en estas personas. Pero hay una cosa que la gente no entiende. Las personas que tienen en el momento que estás pasando por esta adversidad, tampoco tú puedes tener celos y envidia del otro ministerio o de la otra persona. ¿Por qué? Porque tú dices, ay, es que yo estoy pasando por esto, pero mira cómo tú estás bendiciendo. Tú no sabes por qué adversidad o por qué momento difícil estas personas o estos ministerios han pasado, per se, han pasado. Ya ellos a lo mejor pasaron por sus pruebas y están en la bendición, pero te toca a ti. Para llegar a donde Dios te tiene que llevar, tienes que pasar por la prueba. La prueba es necesaria. Si no hay prueba, no hay galardón. Y el ejemplo más interesante es el siguiente. Cuando Jesús fue al Getsemaní, el nombre de Getsemaní se llama el monte de la prensa. Ese es el nombre, Getsemaní en hebreo, el monte de la prensa. Jesús fue prensado, fue comprimido para sacarle el aceite fresco, aceite ungido. ¿Qué pasa? Y en ese monte Jesús dijo, pasa de mí esta copa si es necesario, Jefferson. Pero Jesús le dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, en otras palabras, pidió time out, tiempo. Yo no, ¿por qué? Porque él sabía por lo que iba a pasar, por lo que iba a suceder en la vida de él. Pero él sabía que su nombre, él era el Hijo del Dios viviente, estaba plasmado en las manos de Dios. Él sabía que Dios había puesto unos muros de protección a través de él. No porque era Dios, él era hombre. Y él sabía la prueba por la que iba a pasar. Pero si Jesús no hubiese dicho las palabras, hágase tu voluntad, sino la mía, hágase la tuya, no la mía, Jesús no hubiese pasado por lo que pasó. Pero era necesario. ¿Por qué? Porque si al Jesús pasar esa prueba y llegar al Gólgota y llegar a la cruz y ser resucitado al tercer día, Jesús no hubiese tenido algo lo cual nosotros utilizamos y el enemigo corre y tiembla. No hubiese tenido un nombre que es sobre todo nombre, en el cual aún las tinieblas corren, y es Jesús de Nazaret. Porque cuando se menciona el dulce nombre del caballero de la cruz, de Jesús de Nazaret, las tinieblas tiemblan al escuchar su nombre. Sí, claro. Pero Jesús, aún siendo él, tuvo que pasar por la adversidad. Y la Escritura dice, si del árbol hicieron de él casi leña, ¿cuánto más a nosotros que somos solamente ramas injertadas en la viña del Señor? Cuando vamos a regresar al aire, también quiero preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotros si estamos cruzando adversidad, si estamos pasando alguna situación que no sabemos cómo enfrentarla? Seguro. Hay mucha gente que nos puede estar viendo en este momento y se preguntará qué hacer en medio de la dificultad, porque siempre hay dificultades, hay situaciones que se nos escapan de nuestras manos. Llegas a casa y te das cuenta que tu hijo cometió algún error o metieron a la cárcel algún amigo, sobrino, primo, hijo. Te dijeron que te van a quitar la casa, te dijeron que tienes cáncer, te dijeron que te van a operar de emergencia, te dijeron que te van a regresar para tu país. Correcto. Te llegó una carta de deportación. Yo creo que esas son adversidades que en este momento la gente está pasando. Sí. ¿A qué tenemos que aferrarnos? Vamos a ir a la porque esto... Esa que está hablando de los hijos. Encontré un nuevo amor. Mi corazón arde por ti y arde por ti. Mi corazón
en sintonía de vida. A esta hora de la tarde, mucha música que bendice tu corazón, con mucha palabra también. El segmento Vida en Familia llega a ustedes como siempre a través de Vida 1010 AM y también a través de nuestra aplicación Vida Atlanta. Nos ven y nos escuchan en Costa Rica. Saludos para Mía Ramírez también, que nos está escuchando, para Katia Chavarría, para Lorena Chacón. También saludos para Blanca Rodríguez, a Eduardo, para Miguel, para Guadalupe Maldonado y mucha gente por ahí que nos está viendo a través de el Facebook Live a esta hora. Y hablamos acerca de la adversidad. Te hacía una pregunta yo cuando estábamos solamente a través de Facebook Live, mi estimado Pedro, y es: ¿qué pasa cuando nosotros estamos en medio de situaciones difíciles? Nos llegó la carta que no esperábamos, nos llegó la noticia que no queríamos, nos dieron los resultados que no queríamos escuchar, metieron a la cárcel quizás algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún hijo, hizo algo que pues ahora mismo está acusado de algo, nos llegó una carta que tenemos que abandonar el país, se nos perdió a situaciones que debemos dinero, todas esas cosas que a veces nos ponen en una situación como nuestro propio desierto. Que mucha gente a veces no entiende esa situación. ¿Qué hacer? ¿A qué apoyarnos? ¿Dónde podemos recorrer nosotros? ¿O cómo le podemos... ¿qué hacemos en esa situación? Cuando quizás ya nos dijeron, oye, tienes una enfermedad que no tiene cura. Y buscamos a Dios, sí, pero ¿qué hacemos en medio de la adversidad? ¿Dónde buscamos la Biblia dice que... palabra de conformidad. Correcto. Hay un verso bíblico que dice: en ti está puesta mi confianza. Sí. ¿A dónde iré sino a ti? El mismo Pedro dijo, Jesús le dijo a Pedro: si quieres, vete, lárgate, vete con aquello. Y vino Pedro, le dice estas palabras: ¿a dónde iré y dónde encontraré? Palabra viva: si en ti tú eres la fuente de agua viva. Esto en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, no es salir corriendo. Como repito nuevamente, Dios está en el mismo lugar. Jesús está en el mismo lugar, está al lado de nosotros. Y Él siempre estará ahí. Pero la adversidad sí, que como ayer mismo yo estaba, el fin de semana yo estaba comiendo aquí en una panadería cerca, y la dueña de la panadería, de nombre Ana, le encuentra un cáncer en la garganta, y ayer pues estaba en operación para hacer una biopsia, ¿sí? A ver qué tipo de cáncer es. Que es fácil, no es fácil que te digan que tienes cáncer, que te digan que tu hijo está preso, que te van a deportar. Pero dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mire esto. La Escritura habla, y Jesús habla sobre esto, Jefferson. Dice que había un juez injusto en una ciudad. Y esta mujer fue de continuo o constantemente a donde este juez pidiendo por justicia. Y aún este juez, siendo injusto, dijo: para que esta mujer no me fastidie más, voy a hacerle justicia. Cuanto más el Todopoderoso Dios no hará justicia a favor de nosotros. Pero aún con el diagnóstico de lo que te han dado, o con el problema difícil que tienes, Dios sigue estando en control. Pero fue Dios quien me metió en esta enfermedad, Dios la puso. No. Dice la Biblia que Dios es un Dios de vida. Y dice la Escritura que Cristo dice que por medio de sus heridas echa una llaga, por esa llaga fuimos en pasado ya está sanados. Hecho. Ya está, correcto, ya está hecho. Pero el proceso tiene que estar. Para ti es fácil, tú que estás sentado ahí en esa sillita hablando por el micrófono, es fácil. No es fácil. Porque no es fácil que en el 2007 tú entras por una sala de emergencia y te tiran en una camilla en sala de intensivo por 3 días, y que el doctor te diga: si te mueves te mueres, y que al segundo día te dicen: si tu pierna derecha no reacciona, te la vamos a picar. Cortar. Me la iban a cortar desde arriba, completa, no iba a quedar la rodilla, completa. ¿Por qué? Porque yo no sabía que mi vena cava, que era la que les da flujo de sangre a mis piernas, yo nací con esa vena totalmente 100% obstruida. Y me enteré ese día, septiembre 16 del 2007. Y sí, estuve 3 días en una camilla diciendo: ¿dónde rayetes está Dios? ¿Dónde
Sí, Está porque bien. para llegar donde, para llegar, y quiero que escuche esto, y esto es para la gloria de Dios. Para estar sentado en esta silla, no es porque es un niño bonito que estuvo aquí, que conoce a los dueños de la emisora, no. Yo entré a esta emisora porque Dios me puso aquí, porque yo no me promocioné. A mí me puso Dios en este lugar. Así Dios trabaja, pero la adversidad que yo pasé es mi adversidad. Y la cuento para testimonio. Y cuando estuve en esa camilla le pregunté, ¿en dónde de monte tú estás, Dios? ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué rayete estoy pasando por lo que estoy pasando? Eso es normal. Me imagino que en la vida de todos los seres humanos Es normal. nos preguntamos. Pero sinceramente, eso Dios lo transforma en bendición, ¿sabes? Correcto. Porque de cuando y esto es lo que va a suceder en tu vida. Cuando yo pasé por ese proceso, el Señor le dice a mi esposa, el Señor me dice que alabemos su nombre. Y al tercer día, yo me acuerdo que el día antes... Tenías una esposa que te decía, tranquilo. Correcto, y Pedro. ella fue la que le dijeron, Sí. a tu marido le vamos a cortar primero le vamos a cortar la pierna derecha, después la Sí. izquierda. O sea, que ibas a quedar sin piernas. Me iba a quedar totalmente sin piernas. Pero a mí Dios me dio que iba a predicar el evangelio con las dos piernas. Pero el enemigo ya me está hablando, te las voy a Te picar. estaba diciendo lo contrario. Sí. Correcto, el momento de la adversidad. ¿Por qué? Porque el enemigo va a ser utilizado para bendecirte a ti y bendecirte a ti. ¿Qué pasa? En el septiembre 16 del 2016, mi pastor predica al otro lado del río. El pastor Jensen Franklin predica al otro lado del río. Tu árbol ya está plantado. Eso se encuentra en el libro de Éxodos, cuando el pueblo pasó por Mara, que significa amargura. Y yo estuve 3 días en Mara, en sala de intensivo. Cuando yo salí de intensivo, ese domingo próximo, el domingo 21, cuando mi esposa me dice, Natalie, me dice, vamos a alabar a Dios porque Dios me mandó a alabarlo. Y tú sabes que es fácil alabarlo. Tú estabas negativo, ¿no? Yo estaba negativo, seguro que sí. ¿Qué pasa? Wow. Yo en ese momento empecé a arrancarme todos los IV que yo tenía. Yo tenía IV por entre medio de las piernas. Yo tenía yo tenía inyecciones por todas las 4 esquinas. ¿Qué pasa? Yo le dije, no. Algo dentro de mí dice, todo va a estar bien. Y yo dije, ok, vamos a empezar a alabar al Señor, gracias. A las 10:30 de la mañana, al tercer día, el Señor le dice a Moisés, corta las varas, corta las ramas de los árboles, échaselas en el agua y las aguas se endulzarán. Como esa interpretación es como, tira la fe tuya. Exacto. Pon tu fe Pon tu fe a prueba. Sí. Vamos a ver si el gas Vamos, pela. prueba. Correcto. Cuando empezamos a alabar a las 10:30 de la mañana, Sí. explotó el IV que estaba entre medio de mis piernas, porque me habían puesto ahí un stent, y explotó. Y se supone que no pasaba, se supone que los coágulos, que tenía 26 en esa pierna, subieran directamente al pulmón, el pulmón estallara mi corazón, Qué de difícil. tanta presión que yo tenía en mis piernas. ¿Qué pasa? Cuando empieza a explotar y cuando el cuarto, todo el piso se llena de sangre alrededor. Entonces, de ahí a correr, pasar la de operaciones. ¿Y qué pasa? Al día número 5 que me suben al cuarto, yo estoy en la cama alabando, diciéndole, Señor, gracias. De repente yo siento un viento. Porque en esa sala de intensivo algo se me paró a mi lado derecho y me dijo, ¿y ahora qué tú vas a hacer? ¿Dónde está tu Dios? Maldícelo ahora. Porque te vas a quedar sin pierna. Y eso fue cierto. Y mi esposa estaba de testigo. Al 5.º día, yo estoy en mi cuarto, acostado, y siento, eso fue a mi lado izquierdo, a mi lado derecho, el 5.º día se me para algo y me dice, por cuanto no me maldijiste, te bendeciré como bendije a mi siervo Job. Y hasta el día de hoy, yo llegué aquí porque a mí Dios me puso aquí. Hasta aquí Dios me ha traído, pero caminando, yo estuve caminando en mis dos piernas. Caminando en mis dos piernas. Llegué aquí a Estados Unidos solo, con mi esposa y con mi hija de solamente 1 mes. Diciendo, ¿para qué rayete me trajiste a mí a Georgia si yo era feliz en Puerto Rico? Yo tenía mis amistades, tenía mi negocio, tenía mi familia completa y me trajiste aquí. Y yo le dije al Señor, y perdone la expresión, maldita sea la hora en que me trajiste aquí. Como humano fallo, ¿no? Como humano, así mismo. Pero yo no sabía las bendiciones que Dios tenía para mí más adelante. Y por mí Dios ha construido un puente para ciertas personas. Y Dios me ha utilizado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque el momento de la adversidad es que Dios saca de ti lo que no hace falta para llevarte a donde Dios te tiene que posicionar. Y dejarse usar, que es lo más correcto. Importante. Que ya ese es otro tema, cuando nos dejamos usar. Oye, Pedro, ya para ir cerrando este segmento, porque como siempre
se nos va el tiempo rápido. Una palabra para aquellas personas que dicen, bueno, te escucho, pero yo no veo todavía mi respuesta. La respuesta está ahí al lado tuyo. Solamente confía y espera en el Señor. Pero mi hijo, mi hija que está pasando por ciertas situaciones, el llamado, como yo hablaba con Jefferson, el llamado es irrevocable. Si el Señor llamó a tu hijo o a tu hija para un llamado en específico, el llamado está vigente. Solamente espera que el Señor haga la obra y no desfallezcas, como dice la Escritura. Sigue siendo como la madre, y tu padre sigue siendo el siervo de Dios en tu casa, y no desfallezcas en ningún momento. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es robarte, pero la Escritura dice, y escrito está en el libro de Proverbios, si el ladrón es hallado en el acto de hurto, tiene que devolver 7 veces más el haber de su casa y aún lo que te robó. Y cuando pases por la prueba, Él te tiene que devolver lo que te ha quitado. Por eso le devolvió a Job el doble. Y a ti te tiene que devolver lo que te robó. Y el llamado de tus hijos está vigente. Y cuando lleguen, van a llegar con mucho poder y mucha unción. Pero sobre todo con experiencias de un Dios misericordioso que en la adversidad tuvo compasión y lo guardó, y aún escribió sus nombres en sus manos. Y cuando el momento pase, dice la Escritura en el último verso del 17, dice, y tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. Entonces la prueba se acabó. Qué bueno. Oye, Pedro, un poquito más de tu ministerio, ¿dónde encontramos a través de las redes sociales, información? Nos puedes encontrar a través de Ministerios Pacto de Sangre o Blood Covenant Ministries en español en Facebook, o a través de mi página personal Pedro A. Colón en Facebook, o nos puedes comunicar al 404-798-0739, 404-798-0739. Muchas gracias por siempre tomar a bien la invitación y venir y compartir con nosotros en este segmento Vida en Familia, Pedro. Seguro que sí. Gracias, Jefferson. Bendiga. Gracias Bueno, a ustedes y bendiciones. Oye, el día de hoy el tema, ¿dónde pensamos que está Dios en medio de la adversidad? Si creemos que Dios se aleja o no. Muy lindo, y compártelo. Si tienes alguien ahí que te gustaría que vea el video completo, compártelo en Facebook Live. Muchas bendiciones. Sigue conectado con esta tu emisora, Vida 1010 AM.